¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Banda, pues el día de hoy andamos en la van, otro episodio más del proyecto de la van. Como saben y siguieron el video anterior, pues no traemos ya la mampara, entonces esto, como pueden notarlo, pues hay mucho eco, va a haber mucho ruido en el audio. Y la verdad es que se nota bastante, se nota muchísimo eso de no traer la mampara puesta. Pero es una muy buena referencia que vamos a tener para cuando metamos la insonorización, de cómo se escucha ahorita y pues cómo se va a escuchar después de que esté insonorizado. Pero bueno, se preguntarán, ¿a dónde vamos o qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos camino ahorita a Pro Tuners. ¿Por qué? Porque el día de hoy comenzamos con la parte más importante del inicio de la van, y es reparar todos los problemas mecánicos. Como ustedes saben, y si ustedes no saben, pues los invito a que vayan a ver el primer video de esta serie, en el cual fuimos por la van y todo eso, pero les platicaba que tiene algunos detalles mecánicos, ¿no? Pero bueno, vamos camino a Pro Tuners. Ellos se van a hacer cargo, obviamente ahí comandados por el buen Gan, que se van a hacer cargo de este proyecto, de que todo vaya bien, de que todo fluya, de que todo quede al 100%, y el día de hoy comiencen a trabajar la van. Esperemos que no sea un proceso tan tardado. El día de hoy que estoy grabando esto, estamos a 10 de noviembre. Y miren, un tiempo ideal, me encantaría a mí comenzar a camperizar la van empezando diciembre. O sea, ya empezando diciembre a tener todo para justamente comenzar a darle todo este proyecto. Pero bueno, vamos a llegar a Pro Tuners, vamos a platicar con Ganke a ver qué es lo que se va a hacer, qué opciones tenemos. Yo también traigo unas ideas en la cabeza que quiero aterrizarlas con él. Obviamente él nos va a sugerir lo que sea mejor para nosotros. Amigos, estamos en diciembre y como ustedes saben, es una época en la que hay que dar regalos. Les traigo un tip que neta les va a salvar este mes. Van a quedar súper bien con la persona a la que le quieran regalar algo. También va a cuidar mucho su economía y créanme que va a ser el mejor regalo que van a poder dar esta Navidad. Yo ya me pedí los míos, obviamente me adelanté a esto para tener mis regalos ya listos y vamos a abrirlos. Y es nada más y nada menos que unas fragancias de Dossier. Chequen nada más esto. Como ya les he comentado en varias ocasiones, me encanta esta marca, está súper padre, huelen delicioso, tengo bastantes ya de ellos, son los que más uso todos los días. Tienen para hombre, tienen para mujer, tienen unisex y neta hay aromas muy padres. Lo mejor de todo es que están a un súper precio porque son fragancias inspiradas en fragancias muy caras de diseñadores, pero a un costo muy accesible para todos, y créanme que la duración es algo que les puedo recomendar bastante. Duran bastante. Y en esta ocasión, pues yo también me quise adelantar con mis regalos de Navidad, porque ahorita es la última venta del año donde pueden encontrar los mejores precios. Hay muy buenos descuentos, entren al enlace que está en la descripción. Yo me pedí estos dos que ven aquí. Vamos a ver primero este. Este es justamente el Citrus Matcha y vamos a checar a ver qué tal huele. Huele muy bien. Muy fresco. Déjenme checar las notas de este porque me llamó mucho la atención. Naranja amarga, bergamota, té de matcha, higo, madera de cedro, almizcles. O sea, por eso es que huele tan delicioso. Muy recomendado. Y el otro que me pedí es justamente este que está acá. Este se llama Spicy Orchid. Nos dice que las notas son canela, pimienta rosada, mandarina, vainilla, incienso, pachuli. Bueno, este creo que ha de oler muy rico. Vamos a checarlo. Wow, huele muy dulce, huele muy rico. Aprovechen para comprar sus regalos de Navidad. Créanme que van a quedar súper bien con la persona a la que les regalen esto. Muy recomendado la fragancia de Dossier. En verdad, chéquenlas y les digo, no se van a arrepentir. Bueno amigos, pues el día de ayer llevamos la van, como se dieron cuenta, a Pro Tuners, y ahí va a pasar los próximos días en reparación. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que se le va a hacer, porque me parece muy importante eso. Número uno, se va a arreglar o buscar arreglar el problema de la transmisión. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que bueno, si ustedes recuerdan o vieron el primer video, básicamente tenemos un problema con la tercera que no entra. Según lo que estuvimos revisando, porque si lo arrancas en tercera sí avanza, pero la tercera andando no entra, al parecer podría ser un problema de sincronizador. Esto en el mejor de los escenarios. Pero también tenemos este otro escenario en el cual la transmisión puede tener más problemas. Lamentablemente para ese tipo de vehículos, esto yo lo sabía desde hace mucho tiempo, las piezas nada más se consiguen, al menos aquí en México, en la agencia. Entonces dependemos de que la agencia tenga
ese tipo de repuestos o que los tengan en planta o que los puedan hacer llegar. Ahora, la finalidad de esto es bajar la transmisión, que se revise la transmisión y ver si es viable repararla. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si la transmisión tiene más problemas o presenta más fallos, o tal vez la reparación no convence tanto de decir como que híjole, es que esto se está dañando y a lo mejor si lo reparamos en un tiempo va a volver a dar lata. Si caemos en ese punto, lo ideal va a ser reemplazarla, buscar otra transmisión ya sea usada, que no sé qué tan viable sería porque he estado checando el mercado y están muy arriba de precio, o nueva, que sí, vale más que la usada, pero créanme que no es tanta la diferencia de precio de una usada en el mercado actual y una nueva en la agencia. Entonces ese es un problema. La segunda cuestión que se va a verificar es el problema del DPF, que ya se los he estado mencionando, ya lo vieron ustedes en el primer video, y gracias a ese primer video que hice he leído muchos sus comentarios y todo lo que ustedes me han respondido respecto al DPF y todos sus puntos de vista, y he estado revisando mucho sobre eso, investigando y todo. Muchos lo que mencionan es que quita el DPF, es una opción que dicen, quita el DPF, quita la EGR, haz una reprogramación y con eso ya no te vas a tener ningún otro problema relacionado al DPF. Esa puede ser una opción. La segunda opción es arreglarlo, o sea, limpiar el DPF, hacer una limpieza correcta, ya sea con agua a presión o he visto por ultrasonido, incluso con llevarle un horno para que lo dejen bien funcionando. Y después de eso también verificar la cuestión de la resistencia, no recuerdo cómo se llama, pero que inyecta diésel al DPF para poder regenerarlo y todo lo relacionado, ¿no? ¿Para qué? Para que esto no vuelva a suceder. Esa es otra opción. La tercera opción es reemplazarlo, comprarlo nuevo y cambiarlo. Ahora, la tercera opción no es tan viable. ¿Por qué? Porque el DPF es muy caro. Mi van tiene apenas 64,000 kilómetros y regularmente se reemplaza cerca de los 250,000, 300,000 kilómetros. Entonces eso me hace pensar que el DPF todavía debe tener muy buena vida y que con una buena limpieza podría quedar y podría funcionar muy bien. Algo está afectando el DPF, que regularmente lo que se piensa con este tipo de vehículos es los manejos en distancias tan cortas y que no le han permitido estarse regenerando, o también que esta cuestión que les digo de la resistencia está tapada y no está inyectando el diésel y por algo se está tapando, o no tiene el aceite que debe de llevar. O sea, son muchos factores. Si bien la solución mejor o más práctica sería la primera, que sería retirar el DPF y hacer una reprogramación para que no lo pida, esto no ataca directamente a la causa, a lo que está causando el que el DPF se esté ensuciando. Entonces necesitamos ver qué es lo que lo está ocasionando. Ahora, ¿por qué no me voy tampoco por la primera opción de quitar el DPF, meter una reprogramación y que ya no me lo vuelva a pedir nunca? Por varias cuestiones. Una es que no pasa la verificación. A lo mejor yo lo que he visto es que si lo escanean y todo, sí pasa la verificación en cuanto a emisiones, pero físicamente no lo estaría pasando. ¿A qué me refiero? A que ellos revisan que el filtro esté ahí. Muchos lo que hacen es vaciarlo, lo abren por dentro para que no se note, lo vacían y después lo cierran y ya queda libre. Pero si checan que está manipulado el DPF físicamente, no te dejan pasar la verificación. Ese es un problema. El otro problema es de que si algún día yo llego a ir a otro país con la van y por algún motivo la van está echando humo o algo así, pueden pues detenerme y pueden pedirme el por qué no tengo el DPF instalado, ¿no? Entonces ahorita la mejor opción que tenemos es la número 2, que es limpiar el DPF, lavarlo correctamente, atacar las causas que lo están ocasionando y hacerlo funcionar nuevamente. Eso es lo que se está buscando. Entonces, ¿qué van a hacer en ProTuners? A grandes rasgos, luego, como les decía, van a bajar la transmisión, van a revisar la transmisión, van a bajar el DPF, se va a mandar a un lugar especializado a limpiar, van a verificar que todos los posibles causantes de que el DPF se esté tapando esté todo bien, esté funcionando bien, y eso es lo que se busca. Ahora, ¿cuánto se van a tardar con esto? No sé, sinceramente no sé. Yo espero que sean 15 días, a lo mucho 3 semanas. Y esto sería, ese tiempo tan prolongado, sería porque hay que pedir piezas a la agencia para la transmisión y que dicen que tardan como una semana en llegar. Entonces, eso es lo que podría ser. Vamos a ver si se soluciona todo esto, que debe de quedar solucionado. La verdad es que pude empezar ahorita con la camperización y eso, pero no quería que ya en un proceso más avanzado tener que llevarla y dejarla en el taller. Entonces, antes de comenzar literal a camperizar, quería dejar esto listo y que no tuviéramos ningún problema. Ayer fue que la dejamos, hoy me comuniqué con Ganke, les pregunté cómo iban con lo de la van y me dijo que ya estaban bajando el DPF y pues él me informaba, ¿no? Entonces vamos a estar muy al pendiente de cómo va desarrollándose todo y esperemos que esto quede lo más pronto posible. Ojo, sé que va a haber comentarios, no inventes que compraste, que trae problemas. Yo ya sabía esto desde antes de comprar el vehículo
vayan a ver el primer video. Justamente ya se veía todo esto, justamente por eso también se renegoció el precio y tenemos este margen para poder arreglarlo y dejarlo funcionando al 100. Pero bueno, yo les voy a estar informando. Vamos a ver cuándo nos lanzamos a ProTuners para grabar un poco también por allá y pues esperemos que salga lo más pronto posible. El día de ayer terminaron de bajar el DPF y la transmisión en ProTuners y el día de hoy es sábado. Ahorita voy camino a llevar el DPF a limpiar para poder como agilizar un poco más el proceso. Pues yo voy a pasar por él y lo voy a llevar. Miren, encontré una empresa que se encarga de ese tipo de cosas, ¿no? Que se encarga de limpiar DPFs y eso. El detalle es que esta empresa luego no responde. O sea, ya estuve como 2 semanas tratando de contactarlos y así. Al fin, ayer justamente me respondieron y me dijeron que sí, que en efecto sí lo pueden limpiar. Yo ya sabía y me habían dicho que tenía que llevarlo desmontado. O sea, ellos no lo desmontan, nada más se dedican a la limpieza. Me dijeron que lo podía llevar. Ahora, lo malo de esto es el precio. Me dijeron que me cobran 5,000 pesos por la limpieza, lo cual pues en ese momento se me hacía un poco alto. Pero pues ya investigando y todo, pues sí creo que es lo que anda rondando como ese tipo de servicios. Dijeron que si lo puedo llevar hoy, me lo entregan el martes. Ahorita justo le avisé a Ganga que iba a pasar a ProTuners por el DPF. Me dijo que él no está ahí, que salió de viaje. Y que también ya está la transmisión, que si quiero pasar a recogerla y llevármela para llevarla a arreglar, pues voy a checar a ver a dónde la puedo llevar. La neta ando muy perdido con eso. Voy a ver si de una vez me la llevo y ver si hoy la llevo a algún lugar o si investigo, pero bueno, voy a checar a ver qué onda y ahorita les muestro para que vean cómo se ve el DPF, que sí, la neta está súper sucio, pero vamos a ver cómo podemos ir avanzando con eso para darle la mayor agilidad posible. Oigan, y quiero aprovechar este momento del video para hacer una mención especial, un agradecimiento especial a Jesús Aguilar. Este compa es seguidor del canal, ve los videos, muchas gracias, y me contactó justamente en el video de la van y me puso de que ve y no canceles el DPF, esa no es la solución, y me estuvo como dando mucha información. Y pues resulta que él es mecánico, estuvo trabajando mucho tiempo en Peugeot, ahora se dedica específicamente a ese tipo de vehículos diésel y todo. Y él me estaba asesorando bastante. Entonces por eso le quiero agradecer mucho, porque él me ha estado por mensajes por Instagram, me ha estado diciendo como que oye, que revisen esto, oye, que chequen como inyector de diésel que va al DPF, eso se daña seguido. Justamente a él le pregunté lo del costo, lo que me cobraba, ¿no? Por limpiar el DPF, me dijo más o menos está en el rango. También otra cosa que se me olvidó mencionarles ahorita es que ayer me dio Ganke la mala noticia de que al parecer el clutch también hay que reemplazarlo, cosa que sí no tenía como pues pensado hacer, pero sí me dice, mira, el clutch ya no tarda, o sea, no tarda en dejar de funcionar. Y justo le estaba platicando a este compa y me dijo, híjole, ojalá que no vaya a ser este clutch, porque hay 2 clutch, uno que sale muy caro, uno que es pues no barato, pero es más accesible. Y ya incluso hace rato hasta me pidió el VIN de la van, y porque él tiene acceso como a la plataforma y todo, y ya lo revisó y me dijo, no, ¿sabes qué? Sí es el que no es tan caro, sí, porque barato pues no está. Entonces me ha estado ayudando mucho y por eso quiero tomarme este momento para agradecerle. Y pues sinceramente toda la comunidad, o sea, todos los mensajes yo los estuve leyendo todos en ese video donde les presenté la banda y les presenté también los problemas que tenía, y muchos comentarios de que cancela el DPF y otros de que no lo canceles, pero pues toda esa información la verdad es que hace que uno también investigue más y se informe más y al final de cuentas tomar una decisión que ya a futuro vamos a saber si esa decisión fue buena o no, pero pues por lo pronto ya vamos encaminados hacia una decisión que tomamos, ¿no? Bueno, pues ya venimos llegando a ProTuners, vamos por nuestro DPF y vamos a ver si transmisión, a ver qué nos vamos a llevar. Buenas, yo divierto y me pasé. Vengo por el DPF de la van. ¿Qué onda? Acá está la van. Nomás. Y acá está la transmisión. Acá está el DPF. Quiero que vean lo sucio que se encuentra. Bueno, creo que ni siquiera van a alcanzar a ver, pero está bien puerco, ¿ah? Y aparte está roto. ¿Está roto? Sí. ¿De dónde? Bueno, es que eso no sabía. Bueno, ese detalle no me lo habían dicho.
Entonces creo que no lo va a poder llevar ni siquiera a reparar, a limpiar. Si le ves ahí al fondo, Ah, sí, no, está quebrado el panal, también por eso te afecta. sí. No, entonces esto no se puede llevar a limpiar. Es probar, pero no creo que funcione, porque si ya desprendió ahí, ya internamente va a estar desprendido. Sí, no, sí. Yo te recomendaría cambiar el clutch. ¿Cambiar el clutch? Ya la Sí torta sí está ya dañado. más que nada el collarines. El collarín. No tarda en desgranarse. Ok. Se desgrana, adiós. Y el clutch también está ya Tiene, digamos, con media vida. media vida. ¿Quieres aprovechar ahorita que está abajo? Mejor de una vez. Te evitas doble mano de obra. Sí. Sí, pues sí. Y el soporte. ¿Cuál soporte? Acá está. Ese es el soporte de la... De la caja, el de abajo, el internet, que ya está reventado. Ahí está. Ya está reventado. Pues ya con el peso y todo, se mueve más. Tiene juego. Ok. Sí, Ahorita que está de modo, pues que está quitado. ¿Quieres conseguirlo? para conseguirlo de una vez. Ok. A ver, miren, mejor hasta me paré para poder pensar las cosas mejor. Salí del taller, salí de ProTuners. Como se dieron cuenta, el DPF internamente se ve como roto. El problema del clutch que ya les había contado. También me dijeron que el soporte de la transmisión pues ya se ve agrietado, que valdría la pena ahorita, que justamente está abajo, cambiarlo para pues no gastar doble mano de obra, ¿no? La cuestión es que estaba hablando con este compa, con Jesús, que es el que me está echando la mano por Instagram, y le enseñé lo del DPF. Le digo, mira, el DPF está así. Digo, no sé si valdrá la pena gastar esos 5,000 pesos en ir a lavarlo. Y me dice, pues yo así los he bajado, así los he limpiado y así los he subido y funcionan bien. Dice, el problema es cuando ya empiezan como a botar cachos, ahí sí ya no. Me dice, pero se ve como que el daño no es tanto. Me dice, puedes probar. Y estaba platicando con él y dije, pero es que pues probar y pues gastarle como 5,000. Y ya me entendió y me dice, ah, no, güey, si yo pensaba que te iban a cobrar 5,000 por todo, o sea, por bajarlo, limpiarlo y subirlo, que es más o menos el rango de lo que yo cobro por hacer todo ese servicio, ¿no? No nada más por la pura limpieza. Y me dijo, oye, carnal, me dice, ¿por qué no te lo avientas tú? O sea, ¿por qué mejor no lo limpias tú en lugar de pagar esos 5,000 pesos y te los ahorras? Y si la neta está bien fácil. Y me empezó a explicar cómo poder hacerlo. O sea, me dice, un desengrasante, no es tanto rollo, me dice, lo dejas ahí 1 o 2 días para que suelte todo. Me dice, quedan bien. Me dice, te vas a gastar 300 pesos en desengrasante y si tienes Karcher tú lo puedes hacer. Y si no es tanto rollo. Entonces, pues no sé, me puso a pensar mucho, incluso me orillé aquí en medio de la nada y he estado pensando y creo que sí, creo que la mejor opción es esa. De esa forma lo puedo limpiar, podemos probar y si no funciona, pues ya no gasté esos 5,000 pesos en la limpieza y ahora sí compro el otro. Nada más me gasté lo del desengrasante y pues en caso de que funcione, pues ya fue un win, ¿no? Porque ahorita pues les digo que también salió lo del clutch y todo eso. Pero sí, es lo que voy a hacer y pues vamos a aventar nosotros la limpieza del DPF. El día de hoy pasamos por la transmisión a ProTuners, que ya la tenían abajo, pero de hecho desde la vez pasada que fui ya la tenían abajo, pero quería buscar un lugar a donde llevarla y encontramos un lugar. Yo había hablado con esta persona y me dijo que sí me la podía revisar, pero que por cuestiones de espacio, o sea, y de la altura del vehículo y todo, que no tenía dónde ponerlo, entonces tenía que llevar la transmisión abajo y que él me la revisaba sin problemas. Ahorita fuimos, de hecho vengo saliendo de ahí, le dejamos la transmisión. Sí me la recibió el día de hoy y me dijo que justamente la va a revisar para hacerme una cotización, a ver cuánto me va a salir repararla. Vamos a cruzar los dedos, neta, ojalá que no sea tanto. Ya le habían hecho una cotización a la empresa a la que yo les compré la camioneta y era algo cara. La verdad es que era algo cara, convenía casi más comprar una nueva, pero tengo la esperanza de que, pues no sé, de que haya sido un error y que a lo mejor ni siquiera la revisaron bien. Entonces la llevé a esta persona, me dijo que incluso tal vez hoy mismo me podría dar la respuesta, que le iba a revisar y que iba obviamente a cotizarme todas las piezas y todo lo que se necesitaba y iba a dar un presupuesto de cuánto me saldría repararla. Entonces bueno, pues esperemos que no nos cobren tanto. Al parecer esta persona es muy buena trabajando, entonces que sí quede muy bien y vamos a ver, ya les cuento a ver qué me dicen respecto al presupuesto de arreglar la transmisión, pero ya vamos poco a poco avanzando con las cosas de la van y ojalá que también pues primero que se pueda reparar,
Segundo, que no es tan costoso. Y tercero, que las piezas no tarden mucho en llegar. Ese día en el taller me dijeron que iban a hacer hasta lo imposible por darme el presupuesto ese mismo día. Y fíjense que yo pensé que pues nada más como que me estaban diciendo, ¿no? Dije, se van a tardar igual un día o 2 días en hacerlo. Pero no, ese mismo día, casi a las 6 de la tarde, suena mi teléfono. En ese momento yo tenía bastante miedo de contestar y les voy a platicar por qué. En la empresa donde yo les compré esta van, fueron muy amables de compartirme un presupuesto que un taller mecánico les había dado. Y en este presupuesto para la reparación de la transmisión había 2 escenarios. Uno era reparar la transmisión, el cual tenía un costo aproximado de 66,000 pesos, imagínense. Y el otro era cambiar la transmisión por una nueva. Y el costo aproximado eran como 70,000 pesos. Pero miren, desde que me platicaron eso y me mandaron la cotización y todo, algo a mí no me cuadraba tanto. Yo sentía como que habían exagerado la cotización. En verdad yo sentía como que la llevaron y el mecánico les dijo, ah, te dije que era una transmisión. No, perdón, eran 2 transmisiones. Y también lo pensaba porque dije, ¿quién va a llevar al taller una van? Van a bajar la transmisión, hacer todo eso y no repararla. Ya cuando ya está abajo dices, bueno, pues ya la reparo. Entonces mi idea era que nunca habían bajado la transmisión, por ende que no la habían revisado bien y que los daños que decían ellos que tenía la transmisión tal vez no era como tan certero. Así que bueno, yo tenía la esperanza de que no fuera algo tan grave. Regresando a la llamada, contesto y la persona del taller de transmisiones me dice, ya la revisé y en efecto, es el sincronizador de tercera, es engrane, son bronces y hay un detallito en primera, pero eso no necesitamos reemplazarlo, eso lo puedo solucionar. Es más para que a futuro no se haga algo grande, pero sí, se puede reparar, me dijo, y solamente es eso. Y yo con todos los nervios le pregunto, ¿y en cuánto me va a salir? Y me responde, ya coticé en la agencia, ya vi todo lo de las piezas y te saldría en 21,500 pesos. A ver, podrá parecer mucho, pero para mí en ese momento fue completamente un win, porque acuérdense que el presupuesto que yo traía en mente eran 66,000 pesos o 70,000 pesos. Y bueno, mi segundo miedo, le pregunto, ¿en cuánto tiempo lo podrías hacer? Y me responde, las piezas las tienen en la agencia. Necesito nada más ir a verlas para confirmar que el número de parte que les pedí sí sea exactamente el que me dijeron que sí tienen, porque fue por teléfono. Pero si todo está bien y las partes son las correctas, el día de mañana tienes tu transmisión reparada. Yo quedé completamente en shock. O sea, la verdad era como wow. Obviamente le dije que sí y sinceramente no esperaba ni de broma que al día siguiente estuviera lista la transmisión. Dije, se va a aventar unos cuantos días. Pues, ¿qué creen, amigos? Resulta que el día de ayer llevé mi transmisión a reparar. Y el día de hoy ya está lista. Me habló la persona a las 12 de la tarde con 10 minutos para decirme justamente que ya había quedado lista y que ya podía pasar por ella. Oye, neta, qué loco este pedo. Banda, pues ya pasé por la transmisión. Ya la traigo ahí atrás. Ya quedó lista. Ya el vato obviamente me explicó todo el rollo de lo de la transmisión, lo que se cambió. Me enseñó las piezas que se cambiaron. Me dio recomendaciones. Sí, justamente me explicó todo. Como se me hizo todo tan rápido, digo, siempre tenemos como esa desconfianza, ¿no? Pero cuando llegué y le pregunté si me podía mostrar las piezas que había quitado para ver el daño y todo lo que tenía, en efecto sacó sincronizador, bronce, sacó engrane y todo y me mostró. De hecho les tomé una foto para poder mostrarles también a ustedes y me explicó que en las orillas del engrane, se podría decir, ya estaban todos chatos, o sea, ya no engranaba correctamente y por eso es que no entraba la velocidad, porque no podía engranar. Algo que me tranquilizó mucho fue que me dijo que al abrir la transmisión se sorprendió bastante. Me dice, he arreglado esas transmisiones muchas, o sea, arreglo muchísimas y me dice, pero abrí la tuya y está en muy buen estado. Digo, obviamente exceptuando la cuestión de la tercera que tenía, pero en general dice que toda la transmisión se veía muy bien, me dice, está como nueva. Me platicó que le ha tocado abrir algunas que están así horribles, sobre todo como de repartidores, y me contó que eso se debe a un muy mal manejo de estas camionetas, que muchas veces meten las velocidades sin meter el clutch, o meten mal el clutch, o hacen los cambios a muy altas revoluciones, y me explicó que en ese tipo de camionetas antes los engranes eran como más grandes y el manejo era como más burdo, pero eran cajas más fuertes. Me contó que ahora como quisieron hacerlo literal, que se manejara como un auto, y si es así, se maneja como un auto la transmisión. Dice, por eso mismo los engranes ahora son más finos, más pequeños, pero si no tienes cuidado al conducirlo es muy fácil dañarlo. Entonces me dio algunas recomendaciones, como pues obviamente hacer bien el uso del clutch, que eso ya todos lo sabemos, hacer los cambios a unas revoluciones correctas. Pero bueno, ya teníamos la transmisión lista, que era sinceramente lo que más me preocupaba. Era lo que yo decía, va a tomar muchísimo tiempo, a lo mejor alguna pieza no hay que pedirla, a ver cuándo llega, pero ya que teníamos todo listo,
listo, ahora sí era turno de regresar a ProTuners, llevar la transmisión y bueno, todavía me faltaba conseguir algunas cosas como el clutch, el soporte, el aceite de transmisión que el que la reparó me dio específicamente instrucciones de qué aceite poner, todos los filtros de aire, de diésel, de aceite y el aceite de motor, que este último neta fue un martirio conseguirlo. Y ya nos llegaron las últimas dos cosas que nos faltaban para la van, para ahora sí armar todo, y uno es esto, es el soporte de torsión, creo que se llama, del motor. Este cuando lo sacaron ya se veía algo dañado, estaba como agrietado, entonces pues la idea es de que reemplazarlo mejor de una vez. Aquí lo tenemos. Este no salió nada caro, la verdad lo compré en Mercado Libre, me salió como en 1000 pesos o 900 y algo. Es de esta marca que se llama 4Car. Vamos a ver qué tal funciona, pero algo sí tengo claro, va a funcionar mejor que el que está actualmente. Entonces aquí tenemos el soporte. Y esto que tenemos aquí, que es muy importante y es lo único que nos hacía falta. Bueno, si de las únicas cosas, porque todavía faltan otras cosas que voy a pasar por ellas, pero esto viene súper bien empacado, ¿eh? Y esto es nada más y nada menos que el clutch de la van. Cuando desmontaron la caja me dijeron que el collarín ya estaba muy dañado y el clutch tenía alrededor de media vida, entonces me sugirieron que mejor pues lo cambiáramos de una vez. Esto para aprovechar ahorita que está desarmado. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro clutch. Vean, los muestro. Ese es el clutch que lleva la van. Aquí tenemos una parte. Lo que estoy viendo... Ah, no, casi me preocupaba. No encontraba esto. Pero no, sí está todo bien. Viene muy bien. Vamos a regresarlo a su caja. Está pesadito y lo vamos a cerrar. Y bueno, con esto ya tenemos todo lo que nos hacía falta para la van. Bueno, casi todo. Lo único que tengo que hacer ahorita es pasar a comprar aceite para la transmisión y tengo que pasar a comprar aceite para el motor. Vamos a buscar también el filtro de aceite y vamos a ver si una vez encontramos el filtro de aire. Si no, ese más adelante yo se lo puedo cambiar. Pero sí, ya tenemos todo listo para poder irnos a ProTuners a que terminen de armar la van y esperemos que el día de hoy quede lista. Ya está la transmisión, ya está el clutch, ya está el soporte, ya está el DPF. Ya únicamente es armar todo, rellenar fluidos, hacer una regeneración forzada del DPF. Eso se tiene que hacer como quiero que se haya lavado. Y listo, vámonos a ProTuners. Qué emoción que ya va a quedar al 100 la van. Y miren, aquí tenemos nuestro DPF y así fue como nos quedó la limpieza. A ver si les puedo mostrar. Creo que ahí pueden alcanzar a verlo. Se ve muy bien, sobre todo lo importante es que ya tiene flujo. O sea, le pasamos agua, por ejemplo, y el agua sale sin problemas y salió ya muy limpia. Bueno, no limpia, pues. Más bien no salió tan negra. Entonces creemos que puede funcionar muy bien la limpieza que le hicimos. Y pues vamos a ver qué tal funciona. Ya andamos acá en ProTuners y miren, ya andan trabajando acá en la van. Acá está la transmisión que ya quedó reparada. Ahí el clutch, ya están montando todo. Ahí está nuestro DPF justamente. Y pues vean, ya le están dando. Ya está en proceso ahora sí de quedar lista. Van a cambiar también algunos filtros y la idea era cambiar aceite de motor, pero no lo conseguí, el que debe de llevar exactamente. Entonces vamos a esperarnos un poquito con eso, pero los demás filtros se van a cambiar. Ese día fue una completa odisea. Antes de llegar al taller, yo pasé a un negocio donde me habían dicho que ahí específicamente podía comprar el aceite de transmisión, compré los filtros y cuando pregunté por el aceite de motor, no había. Justamente en ese negocio me dijeron, ¿para qué vehículo lo quiere? Les dije, ¿para cuál? Y me dijeron, no, ese ya no lo tenemos, pero tenemos me enseñaron otro aceite y me dijeron, nosotros tenemos una Peugeot también, es el que le ponemos, es el que se llevan todos, pero ese era un aceite para motor a gasolina y no cumplía con las especificaciones que pide Peugeot para esta camioneta. Pero bueno, estuve buscándolo por todas partes, fui a varios negocios, estuve buscándolo. En verdad ese día anduve de un lado para otro buscando el aceite hasta que de plano tuve que rendirme y lo tuve que pedir en línea. Obviamente no quería hacer esto porque significaba esperar unos cuantos días más y yo traía como ya la prisa de que estuviera todo listo. Ya lo que iba a tomar más tiempo había quedado en un día, entonces era como, bueno, vamos a darle, ¿no? Para que todo quede. Oigan, ya me llegó lo último que me faltaba para concluir todo lo de la van. Neta, esto fue bien complicado de buscar ese día que fui allá con Ganke. Batallé bastante al grado de que, y se me hace muy loco que no lo pude encontrar en Guadalajara, o sea, lo tuve que pedir
Lo tuve que pedir en línea. Vienen todos volteados y es el aceite para lavar. Este es el aceite que debe llevar. Noté un problema bien cañón cuando estaba buscando el aceite, porque fui a varios lugares y les pedía cierto tipo de aceite con ciertos requerimientos y me decían, no, pero tenemos este, pero siempre se llevan este. Y me di cuenta de por qué hay tantos vehículos diésel fallando por el DPF en México. No le ponen el aceite correcto, neta, y es un problema. Miren, este es el aceite que debe llevar. Aquí, ahí creo que alcanzan a ver, ahí dice gasolina y diésel. Pero lo más importante, aparte de la viscosidad, que aquí es 5W30, eso ya va a los requerimientos climáticos incluso. Lo más importante es lo de aquí atrás. Esto que dice ASEA C3. Debe de decir ASEA C3 y debe de ser PSA B712290. Esa es la certificación que tienen que tener. ¿Por qué? Porque son vehículos con DPF. Es importante que lleve este tipo de aceite. Y otra cosa es que aquí, no sé si alcancen a ver, pero ahí dice low SAPS y dice filtro de partículas. Esto es para no acumular tanto hollín y tanta suciedad en el filtro de partículas. Y por eso es que fallan mucho acá en México. Eso es muy importante. La neta lo estuve buscando, como no tiene una idea, en Guadalajara. No lo encontré, lo tuve que comprar en línea. Pero es el que debe llevar. Este tipo de vehículos llevan de este. Ustedes tienen una camioneta de ese tipo diésel, chequen bien qué aceite tiene que llevar. Y bueno, aquí ya teníamos por fin todo listo. Solamente quedaba esperar a que en el taller montaran el clutch, montaran la transmisión, instalaran de regreso el DPF y que todo quedara en su lugar. Para así ya nada más llegar con el aceite y que se lo pusieran y listo, vámonos. Amigos, ya andamos acá en Pro Tuners y ya están terminando con lo último de la van. Vean, ahí justamente está el aceite. Ahorita van a sacar el aceite viejo y ponerle su aceite nuevo. Ya quedó todo listo. Ya, transmisión, clutch, soporte, DPF, regeneración del DPF, absolutamente todo ya está listo. Nada más falta ahorita ponerle su aceite nuevo y ya. Ahorita van a sacarlo, vamos a ver cómo sale el aceite. Yo siento que va a estar horrible el aceite que trae. Tengo un presentimiento de que va a estar en muy mal estado. Chequen cómo estaba el aceite. Vean eso. Nunca he visto un aceite tan mal estado. ¿Quién sabe desde cuándo no se lo cambiaban? ¿Quién sabe? Vean. No se alcanza a ver el dedo de Ganke ni siquiera. No se ve, güey. O sea, no, por más luz que la avientes, no se ve tu dedo. No, pues sí le va a venir bien el cambio. Ya le están poniendo. Amigos, pues ¿qué creen? Ya salimos de Pro Tuners. Güey, qué increíble eco hay aquí adentro, y el ruido también que tenemos atrás. Ya salimos de Pro Tuners y andamos calando la van. Todavía no meto tercera, que es la que no funcionaba. Todavía no metemos tercera. Ahorita vamos a ver qué tal jala. ¿Será que alguien le vaya a dar paso? Pero pues miren, el clutch se siente súper bien. Andamos ahorita parados en el tráfico. Venimos saliendo apenas de Pro Tuners. Ya tenemos aire acondicionado, cosa que también está chida, que ya lo habíamos arreglado recientemente. Y vamos a calarla a ver qué tal jala. Tenemos un buen rato ahorita de tráfico para poder manejarla. Creo que me voy a entrar como 1 hora a mi casa, entonces tiempo tenemos para darle. Bueno, banda, ya la calé y sí jala tercera bien suavecito, güey. Neta, qué chido. No les puedo grabar mientras voy andando porque como la calle está muy fea, hay un montón de ruido acá atrás, güey. Hay un montón de ruido. De hecho, ya próximamente vamos a trabajar en insonorizar todo, pero es imposible, o sea, es mucho ruido. Aparte que es muy grande, entonces como que se hace un eco y todo. Es mucho ruido. Primera, segunda y tercera. ¿Qué hubo? Y bueno, amigos, pues sí, la van ya quedó lista. La probé y funciona muy bien. Se maneja excelente. Pero ahora sí, vamos a hablar de lo que supongo muchos de ustedes quieren saber. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te gastaste en repararlo? Les voy a dar los costos de todo lo que me gasté en este proceso para que pues más o menos tengan una idea. Número 1, reparación de la transmisión, 21,500 pesos. Número 2, aceite de motor. La verdad lo conseguí en muy buen precio, 1,886 pesos. Número 3, aceite de transmisión, filtro de aire, filtro de diésel y filtro de aceite, fueron 2,240 pesos. Número 4, clutch, que también lo conseguí a muy buen precio, 4,526 pesos. Soporte de motor o de torsión, creo que se llama ese soporte, también lo conseguí a muy buen precio, fueron 969 pesos. Y por último, la mano de obra en Pro Tuners, que fue básicamente bajar la transmisión, quitar el DPF y después volver a armar todo, así como también hacer el cambio de aceite e instalar los filtros.
filtros, ahí fueron 5,000 pesos de mano de obra, dándonos un total de 36,121 pesos. Esto en pesos mexicanos. Ahí ustedes pregúntenle a su Alexa o a su Siri cuánto es en dólares. Sí, porque capaz que digo ahorita una cifra en dólares y mañana sube o baja el peso y no sé. Y sí, es mucho, la verdad es que sí es mucho, sí fue una cantidad alta, pero tomen en cuenta lo que les comenté hace rato. El presupuesto que me habían dado eran 66,000 o 70,000 pesos únicamente por la transmisión. Acá también cambiamos aceite, cambiamos filtros, cambiamos el soporte de torsión, tenemos clutch nuevo. Lo del DPF pues me lo ahorré porque lo hice yo, eran otros 5,000 pesos que también me ahorré. Y si lo ven de esta forma, me gasté casi la mitad del presupuesto que tenían estimado de nada más la transmisión. Así que bueno, puedo decirles que sinceramente fue una ganga, porque estos problemas que tenía la van me permitieron negociar y la neta me quedó excelente el trato. Pero sí, fue una apuesta. O sea, apostamos por esto y salió bien. Pudo haber salido mal. O sea, pudo haber sido que a lo mejor había que comprar otra transmisión, a lo mejor había que comprar el DPF nuevo. No sé, otras cosas que surgieron en ese momento, pero nos salió todo bien. Y bueno, ahora sí ya tenemos la van lista. Ya la apapachamos con su aceite que debe de llevar, con su clutch nuevo, su transmisión recién reparada. O sea, ya tenemos todo listo para ahora sí comenzar con la camperización y pues a ver cuánto tiempo nos aventamos con esto. Quiero despedir este video, amigos. No sin antes agradecerle a todos por haber visto este video, ojalá que les haya gustado. También un agradecimiento especial a todos los miembros del canal. Si ustedes quieren enterarse de las cosas de la van antes o saber cómo avances y todo eso, pues les recomiendo que se hagan miembros porque subimos un blog semanal donde de repente les voy contando cómo va pasando todo cada semana. Y si no, como quieran, no se preocupen. Los videos de la van todos están subiendo para toda la gente del canal. Esto es como por si quieren saber más. O tal vez si les gustan los blogs semanales, pues también consideren convertirse en miembros del canal. Es muy barato. Y en el Stage 2 es en el que tienen contenido exclusivo. También por último quiero recomendarles mi marca de café de especialidad, el Garage del Café. Lo pueden encontrar en elgaragedelcafé.com. Hacemos envíos a todo México. Tenemos café en grano y molido con la molienda correcta para el método en que lo van a hacer. También tenemos monodosis, las que llamamos drip coffee bags, en las cuales viene una cajita con 10 y con eso se pueden hacer una taza de café perfectamente. Esos son para llevártelos a todos lados y poder hacer tu café de especialidad donde quieras. Gracias a todos por ver este video. Gracias por dejar su like, suscríbanse si son nuevos, dejen sus comentarios. También les recuerdo seguir en mis redes sociales. Si quieren seguirme, me encuentran como Alfalta90, o si quieren saber como cosas específicas de los proyectos, los vamos a subir a la cuenta de Alpha Expedition. Cuídense mucho, yo soy Alfalta90, gracias por todo y nos vemos en la próxima. Bye.